Pues bueno, hola a todos y a todas, a una nueva píldora formativa de Amires. Hoy, pues una vez más, vamos a tratar sobre esta vez cómo podemos hacer que el puesto de trabajo de una persona con discapacidad visual o con baja visión sea accesible y cómo podemos implementar las medidas de accesibilidad para que ese resto visual, sobre todo en el caso de las personas con baja visión, se pueda aprovechar de manera efectiva. Para ello, pues tenemos el placer de ser acompañados una vez más por la optometrista Elena Espinosa, que ejerce profesionalmente en Albacete en la Clínica de Optometría y Terapia Visual de Elena Espinosa. Y también está con nosotros Francisco Javier García de Silva, nuestro presidente de Amires. Y bueno, os agradezco a los dos, especialmente a Elena, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar asentando unos conceptos porque queremos que los contenidos sean entendidos tanto por esas personas que están puestas en la materia como por aquellas que son un poco profanas. Entonces, vamos a definir primero un poquito, unos pocos conceptos. No sé si quieres empezar preguntándole a la doctora Javier Sí, sobre esto. hola Elena, gracias por Buenos acompañarnos. días, Javier. Lo Buenos primero días, que Raúl. queríamos es un poco establecer un poco para que también todo el público en general, qué es una persona con baja visión, qué diferencia con la ceguera y un poco también los rangos en los que se mueve lo que es la baja visión que vosotros o tú en tu clínica te soléis tratar. Pues mira, me haces una pregunta que realmente es compleja de responder de una forma unificada, porque existen muchísimos criterios, incluso en función de cada país. Entonces, bueno, una persona con baja visión es una persona que tiene una dificultad visual importante que no es recuperable ni con el mejor sistema óptico con gafas o con los mejores tratamientos oftalmológicos o cirugías. Y lo que hay que hacer es intentar que el resto visual sea el mejor posible. Entonces, la baja visión también se conoce como visión frágil, va a abarcar distintos niveles, ya sea de pérdida de agudeza visual o de pérdida de campo visual. Entonces, en agudezas visuales las solemos clasificar entre una baja visión o visión frágil leve, moderada o severa, en función de si están con un 30% de agudeza visual o menos, aproximadamente en esa franja, que sería leve. La moderada, que estaríamos entre un 10% y un 30% de agudeza visual, y la severa cuando ya estamos con un 10 o un 5%. Por debajo de un 5% ya se suele considerar ceguera. Y sí que en España la ceguera legal se considera cuando un paciente está por debajo de un 10% de agudeza visual o con menos de 10 grados de campo visual. Pero hay muy poca unificación de criterios de unos países a otros. Si tú te vas a Suecia, pues hay otro concepto, si te vas a Estados Unidos hay otros criterios, pero en ocasiones lo que más se tiene en cuenta es el nivel de ceguera, pero la baja visión queda como en tierra de nadie. Incluso personas que la sufren no saben que están ni son conscientes, ni los familiares son conscientes de que están en esa situación y que hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudarles en su día a día. Porque entre otras cosas muchas veces esa información no les llega a través de las vías que ellos más acostumbran a ir, y ahí las asociaciones tenéis una grandísima labor de divulgación para que llegue a ellos toda esta información. Sí, yo te quería preguntar, evidentemente, como has dicho tú, la ceguera legal en España contiene lo que sería una baja visión muy severa y lo que es la ceguera, eso, el 5% ese que comentas de que igual son bultos o luces y ese tipo de cosas. Y te quería comentar, normalmente en la función visual, en la baja visión, que hay alguna prevalencia más de algún tipo que se suele dar más de algún tipo de que pueda producir lo que es la baja visión, lo que es digamos el enfoque, lo que es la parte, digamos, de lo que son los colores o de lo que es el campo visual. ¿Hay algo que se dé más en Sí. la baja visión? Sí, mira, en la baja visión hay que tener en cuenta en qué países estás, porque en países desarrollados la miopía es la principal causa, la miopía magnum es la principal causa de baja visión, pero luego hay otras alteraciones que son las patologías propias del envejecimiento, como es la degeneración macular asociada a la edad. Luego también podemos encontrarnos otras alteraciones como es la retinopatía diabética, que con la gran cantidad de personas diabéticas
y sobre todo en casos en los que el control glucémico no es muy bueno, pues ahí la prevalencia es mayor, se producen más casos de retinopatía diabética y también en función de los años de diabetes. Luego también vamos a encontrar casos de glaucoma, pero si nos vamos a otros países que no están tan desarrollados, ahí hay veces que, por sorprendente que nos parezca, la principal causa que produce baja visión o incluso ceguera son las cataratas. Por eso hay muchísimos equipos de profesionales del ámbito de la oftalmología y de la optometría que hacen campañas para hacer cirugías en países que están subdesarrollados. Entonces, en función del tipo de alteración que exista, patológica, va a haber distinto tipo de alteración, ya sea en agudeza visual, ya sea en campo. Generalmente vamos a tener un glaucoma, una retinosis pigmentaria, un problema de campo. Pero si vamos a una degeneración macular, pues ahí vamos a tener problemas de visión central y problemas, por tanto, de agudeza visual. O sea que tenemos que saber realmente qué patología es la que tenemos delante para saber cuál va a ser la mayor dificultad que tiene esa persona. Bueno, pues con esto clarificado, lo que está un poco claro es que al fin y al cabo la baja visión es un espectro en el cual entran muchos factores y muchas posibilidades de cuestiones que pueden generarla. Eh, ¿Qué tipo de ayudas pueden ser necesarias si, por ejemplo, tenemos una persona con un campo visual muy reducido o si tenemos una persona con una agudeza reducida? Entiendo que las asistencias serán diferentes en cada caso. Sí, lo primero que hay que saber cuando tienes una persona, un paciente con una baja visión, es saber cuál es su afectación, en qué cosas primarias tienen mayor afectación. Porque en estos pacientes tú no vas a poner una gafa o un sistema que le sirva para todo. Y sobre todo tienes que ir en el proceso de anamnesis a conocer cuáles son las mayores dificultades. No va a ser las mayores dificultades y los objetivos iguales a una persona de 70 años que no a una persona de 20. Entonces, en función de las dificultades que encuentres en sus actividades diarias, a partir de ahí tienes que plantear las ayudas que sean necesarias, ya sean para actividades de visión lejana, actividades de visión cercana y también en función de la afectación que tengas en agudeza o en campo. Vale, pues ya con esto clarificado sobre un poco lo general, vamos a lo concreto sobre las adaptaciones laborales. Es muy complicado adaptar un puesto no controlado en un entorno no controlado, así que lo que vamos a hablar fundamentalmente es de entornos controlados, como puede ser una oficina, un sitio al que recurrentemente vas laboralmente y que se puede controlar los factores como la luz, la luminosidad, los elementos de los que dispones, etcétera. Entonces, bueno, teniendo en cuenta un poco esto, ¿qué tipo de elementos hay que prestarles atención a la hora de adaptar un puesto de trabajo controlado para una nueva persona que se incorpora o que está perdiendo visión a ese puesto? Pues lo primero, cuando tú tienes una persona en tu equipo o tienes un compañero o alguien que está trabajando contigo con una dificultad visual, lo primero es tener conciencia de ello. Tener conciencia de ello porque hay cosas que esa persona va a utilizar en su puesto de trabajo para que lo pueda desempeñar con una mayor facilidad y que sea mucho más accesible, pero también luego hay otras cosas que su entorno, y ya no solamente hablamos a nivel laboral, sino incluso hablamos en el ámbito académico, el entorno también tiene que conocer esa dificultad visual y colaborar para que su día a día sea mucho más sencillo. Y empezamos por cosas del conocimiento del entorno. Esa persona tiene que conocer el entorno que tiene que hacer un recorrido por las zonas más habituales por donde esa persona se va a mover y conocer las posibles situaciones más complicadas que van a hacer que su día a día pueda tener algún punto de dificultad ahí. Y en cualquier caso hay que facilitarle, si hay alguna zona un poquito más crítica, hay que facilitárselo con una indicación. Y luego también es fundamental el orden. El orden no solamente para esa persona, sino para su equipo, para su entorno, para sus compañeros, para la familia. El orden es fundamental. Si tienes que pasar por un pasillo, no pongas obstáculos en ese pasillo. Si las puertas, son cosas sencillas, pero si las puertas
se establece un criterio que están siempre abiertas, y si están cerradas, están siempre cerradas. Pero lo que no debemos es hacer que el entorno de compañeros o el entorno a nivel académico, que hay veces que eso no es tan controlable, ¿eh? No es tan fácil, sobre todo a nivel cuando se trabaja con niños, pero hay que intentar que todo el entorno y todo el orden se mantenga lo mejor posible. Y a partir de ahí, pues hay que intentar saber cuáles son las actividades que esa persona necesita, cuáles son los medios de que dispone y cuáles son los medios que va a necesitar y que se pueden adaptar, partiendo desde una buena iluminación o sistemas de ampliación y otros sistemas que necesite esa persona para poder hacer su día a día. Bueno, nos quedamos con fundamental el orden, que esa persona conozca su espacio, que esa persona tenga un conocimiento de ese espacio y que ese espacio no varíe arbitrariamente para que pueda manejarse con él de forma efectiva. Respecto de la luz, has mencionado la iluminación. ¿Qué papel juega la iluminación en esto? ¿Qué tipo de iluminación nos viene bien en el caso de personas con baja visión? ¿Cómo podemos facilitarlo? La iluminación es fundamental, pero es fundamental tenerla en cuenta tanto por alta iluminación como por baja. En función de la alteración visual que exista o la dificultad visual que exista y cuál sea la causa, ahí vamos a tener que manejar la iluminación bien con elevados niveles de iluminación o bien bajarlos. En una persona con una miopía magna, ahí vamos a necesitar unos niveles de iluminación más altos. Sin embargo, en una persona con según qué tipo de cataratas, por ejemplo, los niveles de iluminación hay veces que necesitan ser más bajos porque les producen más deslumbramiento. Sí que normalmente lo que se busca es que el nivel de iluminación sea un nivel medio y se busca preferiblemente que sean en luz LED las neutras, que es la más prescrita, digamos, la de 4500 Kelvin, grados Kelvin, y luego la de alta iluminación, la fría, la luz blanca fría, que ya estamos en torno a 6500 grados Kelvin. La luz cálida es más bonita, todos lo sabemos, pero no siempre es la que les es más útil. De la misma forma que cuando tienes una luz incandescente tampoco es la más adecuada porque es un tipo de iluminación uniforme, o una luz de un fluorescente. Incluso en función de la alteración visual, ya no solamente si es una alteración de tipo degenerativo o si es una alteración relacionada de tipo congénito, como puede ser una distrofia. Si ya estamos hablando también de dificultades visuales como consecuencia de un daño cerebral, entonces ahí sí que incluso el fluorescente llega a ser un tipo de luz muy desagradable para estos pacientes. Entonces, has comentado que la temperatura de la iluminación mejor cuanto más alta, en principio, o depende. Yo me gusta mucho la luz blanca fría. Lo que pasa es que la luz blanca fría también es mucho más azulada, también tiene una serie de inconvenientes en otros ámbitos. Entonces, la que más se prescribe es la luz neutra, que es la de 4500 Kelvin. La luz neutra. Esa es la luz neutra. Pero en algunas situaciones, desde luego, nosotros aquí en consulta, incluso para entrenamiento, la que más utilizamos es la luz fría. Pero esa luz fría, hay veces que en el día a día y de forma constante, una cosa es que tú lo pongas en un flexo, pero si ya incluso lo pones en techo y es constante, es una luz que en algunos ámbitos es incluso una luz más depresiva, ahí hay que tener un poquito más cuidado. Correcto, gracias. ¿Y por qué los fluorescentes? ¿Es por el tema de la temperatura de color? Porque Es menos uniforme, es una luz menos uniforme. Y lo que se busca, además de que sea mucho más uniforme, también lo que hay que tener en cuenta no solamente es qué luz utilizas, sino cómo la utilizas. Hay personas que si la utilizas de forma directa les va a ayudar, hay personas que se la tienes que poner de forma semidirecta o personas que directamente la vas a poner de forma indirecta porque en función del tipo de alteración les puede ayudar más o menos. Ajá, muy bien. Y bueno, luego vamos al contraste. Cuando tenemos, por ejemplo, poca agudeza visual, pues que dos elementos diferenciados que vamos a emplear tengan colores muy diferentes, pues nos ayuda a esa efectividad a la hora de identificarlos y trabajar con ello. ¿Cómo podemos implementar este contraste? ¿En qué medida puede ayudarnos? ¿En qué perfiles nos ayuda más?
Porque al fin y al cabo, si por ejemplo estamos trabajando con papeleo, ese papeleo muchas veces es de un color uniforme. ¿Cómo podemos ayudarnos con esto? En personas con baja visión o con visión frágil es fundamental la valoración del contraste y valorar si los filtros selectivos les pueden ayudar. Absolutamente a todos. Hasta el punto de que yo he tenido pacientes y me acuerdo de una persona en especial que me decía, para mí los filtros son más importantes que mis piernas para caminar. ¿Por qué? Porque incluso esta persona en función del día tenía un tipo de filtro distinto. Incluso a lo largo del día, en horas de mayor luminosidad, tenía un filtro y conforme avanzaba la tarde utilizaba otro filtro. El filtro le va a ser tremendamente útil a los pacientes para aumentarles el contraste de lo que están viendo y en función de la alteración visual se suele recomendar un tipo de filtro selectivo que debe ser un filtro selectivo de muy buena calidad y hay que tener en cuenta que un filtro selectivo no es una lente pintada, es una lente que lo que hace por el diseño que tiene es que absorbe una serie de longitudes de onda muy específicos, pero yo me encuentro que en ocasiones los prescribimos y luego lo que nos viene puesto no es lo que nosotros hemos prescrito. Entonces, hay que asegurarse que sean filtros selectivos de sitios específicos de baja visión, que saben muy bien lo que están manejando. Y luego, además, el filtro selectivo, pese a que existen una serie de recomendaciones por patología, como os decía antes, luego son muy subjetivos. Hay personas que te esperas que le va a ayudar un tipo de filtro y luego al final les ayuda otro diferente. Y en función también de si están en condiciones en interior o si están en exterior. Para nosotros en exterior hay una serie de puntos fundamentales que es cuando cambian de un exterior a un interior, por ejemplo, cuando van a entrar al portal, o al revés, porque hay veces que tienen tal nivel de deslumbramiento que no pueden caminar. Y para nosotros es fundamental que el filtro les ayude también a la detección de los escalones, de las rampas, de esos desniveles en el suelo que en estas personas pueden provocar caídas. Entonces el filtro lo que va a permitir es que aumente ese contraste y les sea mucho más sencillo la captación de esas áreas del espacio donde corremos un poquito más de riesgo para la deambulación. Yo aquí, de lo que has comentado, Elena, resalto el tema de que los filtros existe una subjetividad muy importante de la persona, que es muy importante que vosotros los profesionales entendáis muy bien las necesidades de esta persona con baja visión y que hay que probar en las situaciones en las que se va a desenvolver, digamos, los posibles filtros para obtener, digamos, el mejor contraste posible y que realmente no es tan sencillo como a lo mejor dar una lente a una potencia fija, sino que al existir este componente subjetivo, que además también depende de la iluminación, hay que tener mucha paciencia, mucho de prueba, ensayo y error, por lo que yo conozco de compañeros que hemos estado con este tema, ¿no? Nosotros incluso los dejamos en préstamo, porque a lo Claro. mejor en un momento determinado, pues el paciente, en las condiciones que estamos nosotros, aunque nos bajemos a la calle, que la verdad es que ya nos conoce la zona, el barrio, nos conocen de Sí. vernos pasear con la bata por la calle y con los pacientes viendo un poco la ayuda que pueden tener con el filtro y a lo mejor resulta que aquí en esta calle no notan una ayuda, pero luego en su entorno, en su día a día, o personas que les gusta irse al campo, pues ahí es donde lo notan muchísimo. Entonces, bueno, pues por eso solemos dejarlos en préstamo. Los dejamos en préstamo, que los utilicen unos días y sobre todo es muy importante que las guías existen y están para algo, pero no asumir que automáticamente tú tienes una DMAE, tú tienes un glaucoma, este es el filtro que te tengo que poner. No, a lo mejor no, a lo mejor resulta que hay que poner otro. Entonces es muy importante que se prueben, que se valoren y en distintas condiciones, en distintas situaciones. No es el mismo filtro para un interior que para un exterior. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Muy bien. Pues pasamos del contraste a la magnificación. En este caso,
entendemos que esto es una ayuda mucho más importante, sobre todo para las personas con agudeza visual disminuida, que para aquellas personas con un campo disminuido, entiendo yo. ¿Qué tipo de problemas nos ayuda la magnificación a resolver y cómo podemos aplicarla, sobre todo a los equipos laborales? La magnificación, mira, junto con la iluminación y los filtros, la magnificación es algo fundamental que hay que analizar para estas personas. Y esto se hace siguiendo una serie de pasos. Lo primero es que un optometrista especializado en baja visión tiene que hacer un estudio especializado para estos pacientes y que se tenga, digamos, se sepa lo que se está haciendo, porque las magnificaciones hay que calcularlas. Hay que calcularlas porque no siempre es bueno ponerte cualquier aumento. ¿Cuántos pacientes hemos visto que se han comprado una lupa o bien por internet, o bien han ido a la tienda de la esquina, o bien incluso se han ido a un bazar y han comprado una lupa que en algunos casos les ha costado un poquito, pero en otros casos les ha costado mucho? Pero no le han sacado partido. ¿Y la lupa dónde está? La lupa está guardada en un cajón. Entonces, el principal problema en estos casos es porque no se han seguido unos pasos que son básicos, que es calcular el aumento que esa persona necesita, y para eso hay que hacer un estudio. Cuando ya sabes cuál es el aumento más recomendable, hay que ver si realmente le es útil. Y entonces, a partir de ahí, hay que ver un poco cómo quieres hacerlo. Los sistemas de ampliación los vamos a basar en función de distintos criterios. Hay sistemas que van a amplificar lo que estamos viendo, van a ampliar el objeto que yo estoy viendo sin variar la distancia. En otras ocasiones también vamos a tener que jugar con la distancia. Y en otras situaciones van a ser ayudas de proyección, como son en casos de la lupa televisiva. Pero una vez determinado cuál es el aumento que esa persona necesita, hay que enseñarle a utilizarlo, ya sea en una lupa o ya sea en un sistema telescópico. Hay que enseñarle a utilizarlo, ver que la persona lo puede utilizar de una forma adecuada o lo puede utilizar de una forma fluida. Es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos una lupa electrónica, ver que en esos casos no solamente saben hacer el manejo, sino que la mano la posicionan adecuadamente para sacarle el máximo partido a ese aumento, y además que observes que el rendimiento va mejorando. Nosotros lo vemos muchísimo en los niños con las lupas electrónicas, que la velocidad lectora aumenta de una barbaridad, una cantidad impresionante. Entonces, en esas personas les vas a poner ese tipo de ayuda cuando tú te aseguras que el uso lo van a hacer, porque si no al final va a acabar en un cajón. Entonces hay que seguir una serie de pasos y hay veces que no hay que irse a grandes desembolsos. Obviamente hay sistemas electrónicos que tienen un coste muy elevado. Y hay otros que, oye, que pueden ser cosas sencillas, pero para ciertas cosas que esa persona tiene una necesidad muy importante, pues hay veces que con cosas sencillitas les vas a ayudar y les vas a ayudar mucho. O sea, no consiste en el cuánto, sino el cómo y el bien hecho. Además, estaba pensando que también se te darán los casos cuando existen las lesiones que están provocando esta baja visión, que buscar, digamos, la zona de la retina o la zona óptica quizás más hábil para que esa persona la utilice en el caso de una magnificación, ¿no? Claro, es que cuando un paciente con baja visión llega a nuestra consulta, le vamos a hacer una evaluación específica para pacientes con ese daño, pero luego pasan por otro proceso que es poder utilizar su resto visual útil, y para eso hay veces que tienes que enseñarles a utilizar la fijación excéntrica. La fijación excéntrica en personas que son más mayores hay que entrenarles para poderla utilizar. Y además es importantísimo porque nos hemos encontrado pacientes que utilizando la fijación excéntrica ganan 1 o 2 líneas de agudeza visual. Eso es una barbaridad en un paciente con baja visión. Entonces, una muy buena graduación, pues fijaros la diferencia entre una graduación adecuada y una graduación que te dé una agudeza visual de 0,1, pues la diferencia es que pasas a esa persona a hacerla autónoma para el desplazamiento. Fijaros la importancia. Y a partir de ahí, si encima le enseñas a utilizar ese resto visual y lo automatiza, esa fijación excéntrica, pues a partir de ahí sigue sumando efectos positivos.
Y si además luego le pones las ayudas de magnificación sabiendo utilizar ese resto visual y esa fijación excéntrica, todavía mejor. ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando la fijación excéntrica no está automatizada, que como ellos te dicen, es que unas veces lo veo y otras veces no lo veo. Tienden a mover la cabeza o incluso los familiares les llama la atención porque ellos mismos te dicen, es que dice que no ve, pero luego ve como se cae un alfiler y sabe dónde se ha caído. Ya, pero porque lo ha visto con una parte periférica de su campo que lo ha localizado, pero cuando va a cogerlo no puede cogerlo porque si utiliza la visión central no sabe dónde está porque tiene un churro. Entonces, ese concepto hay que explicarlo, hay que entenderlo y que quieran entenderlo. Y la calidad de vida de esa persona puede mejorar. Entonces, a partir de ahí, luego adaptarás las ayudas, pero hay que seguir como una serie de pasos sin precipitarse entre unos y otros y sobre todo para darles un gran uso. Si no, puedes comprarte todas las ayudas que quieras, pero al final el uso que les vas a dar y el provecho va a ser poco. Parece bastante complejo el tema de la adaptación para poder manejar objetos físicos, por esa asistencia que necesitamos con lupas, por esa asistencia que necesitamos con contraste, por los filtros. ¿Es relativamente más sencillo realizar esas adaptaciones en entornos informáticos, en un ordenador? ¿O también hay cuestiones a las que prestar atención en esos casos? Los dispositivos, toda la tecnología está para ayudarnos. Y entonces a partir de aquí hay que adaptar todos los sistemas posibles porque hay cosas que se pueden hacer de forma manual, pero luego hay otros sistemas que se pueden hacer de forma digital. A nosotros nos ayudan mucho las tablets, muchísimo, porque en caso de niños, y sobre todo cuando están en una edad adolescente, son conscientes de su dificultad visual, pero tampoco quieren que sea tan evidente en un entorno de una clase. Entonces, si empiezas poniendo una ayuda de un tipo, pones otra. Tú imagínate cuando hay veces que tienen que ir con un sistema telescópico para visión lejana. Bueno, pues si se tiene que poner, se va a poner. Pero en algunos casos en los que ves que con una tablet se pueden manejar perfectamente, sobre todo porque el entorno a nivel de profesorado les permite ciertos tiempos, nosotros tenemos pacientes que hacen una foto de la pizarra, constantemente hacen la foto y luego lo amplían, entonces tienen esa ayuda y ahí las tablets y los dispositivos electrónicos nos ayudan una barbaridad. Y luego dentro de los ordenadores, en los programas existen muchísimos sistemas para poder amplificar ya sea los caracteres o bien existen otros sistemas, yo los manejo menos, ahí eso sí que lo debo indicar como tal, los sistemas de asistencia por voz, que son útiles. Yo digo que los manejo menos porque realmente mientras exista un resto visual, yo prefiero que se utilice la parte visual y que no vayas enseguida a adaptarte al sistema de asistente por voz, que viene bien en determinadas situaciones, pero que no se convierta en, mientras tengas resto visual y te puedas manejar, que no se convierta en tu asistente dental. Entonces, todo lo que es la tecnología nos va a ayudar y para eso existe incluso un área que es la bibliotecnología, que es ese área que se encarga de crear o de adaptar sistemas informáticos para personas con baja visión. Sí, ya que has comentado el tema un poco de las ayudas de audio, comentar que bueno, efectivamente estoy de acuerdo contigo, o sea, el sistema visual es muy discriminativo, discrimina muy rápido, ¿no? Simplemente, aunque no leas, puedes por el tono, la forma o el color de decir lo que es en cada momento. Pero, y muchas veces combinar estos sistemas de audio, perdón, estos sistemas, o sea, el resto visual con un sistema de audio que te ayude muchas veces a lo mejor a comprender o a leer, ¿no? O sea, hay una fase en que, digamos, el rendimiento, al final, lo que la persona busca es tener el rendimiento más óptimo, ¿no? Claro. Entonces, hay que ver un poco dónde está el equilibrio. Entonces, pues los lectores de pantalla, este tipo de cosas, pues te pueden ayudar un poco a complementar esa carencia visual que tú tienes. Entonces, es como todo, nadie va a utilizar un sistema de audio si el sistema visual con las ayudas correspondientes
le va a solucionar la vida. Ahora, cuando el sistema visual ya tiene un deterioro importante, pues hay a veces que lo combina con el sistema de audios, con un lector de pantalla, por ejemplo, o con otro tipo de ayuda, pues para, digamos, pues para ir mucho más rápido, ¿no? Que al final lo que todos queremos es que vayamos más rápido y más económicos en la información que estamos tratando. Por eso yo antes lo que os comentaba con los casos que tenemos de las lupas manuales electrónicas, pues vemos que la velocidad lectora mejora una barbaridad. Y eso lo empleamos mucho con niños. Y ves Claro. cómo van leyendo y mejora la velocidad lectora. A fin de cuentas, efectivamente, no solamente quieres ver y quieres tener un buen rendimiento visual en unos tiempos adecuados. Y quieres que académicamente, en el caso de niños y adolescentes, lleven su ritmo al igual que lo lleva el resto de la clase. Entonces, pues para eso tienes que ponerle todas las ayudas posibles para que el día a día sea más fácil. Pero siempre que quede un resto visual, hay que trabajar con la guía visual lo máximo posible y que el asistente por voz se convierta en una ayuda en situaciones más puntuales. Bueno, para terminar un poco con el tema de las adaptaciones, tanto en lo educativo como en lo laboral, nos vamos a alejar de lo laboral, nos vamos a lo educativo y vamos a los más pequeños. Trabajamos mucho con los más pequeños en Amires, hacemos muchas actividades en colegios, muchos screenings y muchas veces nos encontramos con chavalines y chavalinas con muchas dioptrías o incluso con problemas de visión, incluso baja visión. No es habitual que las personas con baja visión sean menores de edad, porque es habitual que conforme vamos envejeciendo se presenten muchos problemas, entonces esa pirámide demográfica se acentúa más en edades más adelantadas, pero sí que hay menores con baja visión y con ceguera incluso. Es una etapa fundamental, especialmente para desarrollar el carácter, para la escuela es fundamental tener una buena percepción de los conocimientos, de la socialización, todo eso, la visión es muy importante. En tu experiencia, Elena, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando te llegan este tipo de casos? ¿Cómo se les puede ayudar para que tengan un desarrollo lo más normal posible? Bueno, aquí nosotros tenemos niños también con dificultades importantes de visión, en situación de baja visión, cada uno pues por causas distintas. Y bueno, pues aquí hemos tenido de todo, desde niños que han venido las familias con diagnósticos muy recientes, donde todavía están en una fase de aceptación y es una fase muy dura, pero les tienes que acompañar en todo ese proceso hasta que llega un momento en el que se asume la situación y entonces empieza la parte activa para buscar las opciones terapéuticas, ya sea por las vías oftalmológicas oportunas o bien por parte nuestra. Entonces, hay cosas que estos papás tienen que les hacemos ver y es que nosotros les vamos a acompañar no solamente en nuestro trabajo, no solamente consiste en que vengan aquí a la consulta, sino que tenemos que ir pasos más allá. Nosotros aquí incluso nos comunicamos con el centro educativo, ya sea el colegio o el instituto. En algunas ocasiones incluso hemos hecho reuniones con los equipos para informarles, sobre todo porque hay veces que cuando les llega un paciente, un niño con baja visión, se desbordan un poco. Y es como que tienen poca información, entonces, bueno, pues les ayuda mucho que les vayas dando, entre comillas, como una receta de cocina, donde les vas acotando las áreas donde pueden tener más dificultades y donde ves bueno, que ellos pueden colaborar más. Nuestra experiencia es muy positiva. En todos estos casos, los colegios y los institutos con los que hemos tratado han sido tremendamente participativos y el objetivo final que queremos de todo esto es que académicamente el niño vaya saliendo. Y la experiencia que tenemos nosotros es muy positiva. Por supuesto que hay una serie de objetivos, que es la lectoescritura, igual que con cualquier otro niño, pero que tenga unos niveles adecuados.
Y entonces ahí pues tienes que dar las ayudas que son necesarias y nosotros luego en el proceso de rehabilitación visual, que es una rehabilitación visual para el aprovechamiento visual, que eso es una cosa que nosotros dejamos siempre muy claro, la rehabilitación que hacemos no va a quitar la enfermedad, no va a quitar la alteración visual, pero sí que vamos a hacer que el resto visual que quede se emplee de la mejor manera posible. Y entonces ahí nosotros incluso llegamos a ver y trabajar con su material directo que utilizan luego en el cole. Nosotros podríamos utilizar nuestros test, que son muy perfectos, porque son perfectos en formato, porque son con contrastes muy buenos. Pero luego nos encontramos que académicamente eso no pasa. Luego te encuentras libros que en algunas situaciones son un poco cuestionables para personas con dificultades visuales. Entonces, bueno, pues los analizamos y a partir de ahí detectamos cuáles son las zonas o las áreas o las unidades en las que pueden tener alguna dificultad. Entonces ahí lo que intentas es que su profesor, en ese caso, ese día, esté un poco más atento a ese niño por la posible dificultad que pueda existir. Y va a estar más atento o es esperado que esté más atento, pero siempre dejándole autonomía, porque con los niños es sorprendente. La fijación excéntrica, sobre todo cuando son niños muy chiquitines, ellos aprenden a utilizarla de una forma natural, no es como en un adulto que estamos acostumbrados a una forma de ver y nos cuesta mucho modificar, entender que hay que mirar en otro sitio para que el resto visual útil lo ubiquemos en el sitio donde está lo que queremos ver. En los niños es casi automático. Ellos aprenden de una forma innata y obviamente les acompañas en todo este proceso. Si son además alteraciones que son progresivas, pues les vas a ir acompañando en todo este proceso y aparte pues les vas aportando toda la información que te vaya llegando por fuentes fiables de tratamientos o de cosas a las que ellos puedan ir y les vas a derivar a donde procedan. Y bueno, pues para eso también colaboramos con muchas asociaciones y es que hacéis una labor estupenda porque vais informando de posibles tratamientos, de posibles cosas y sobre todo el que existan tratamientos y muchísima investigación a ellos les permite tener esperanzas. Porque cuando son niños pequeños, pues mientras mantengas un resto visual útil, pues sabes que tarde o temprano hay fármacos o hay tratamientos que les van a llegar. No es lo mismo que una persona que ya tiene 60, 70 años o 50, que ves que tiene una discapacidad visual, esa persona a lo mejor ya cuando quiere salir un fármaco ya han pasado muchos años. Pero en algunos niños esos fármacos les llegarán. Entonces, pues para ellos es mucha, mucha esperanza. Entonces, con ellos hacemos un acompañamiento en muchos ámbitos y nuestros objetivos es que académicamente sean niños que puedan llevar el mismo nivel que el resto de sus compañeros con las mínimas ayudas posibles para que no se sientan observados o que tengan ahí un estigma. ¿Vale? Que hay que ponerlas, claro que sí, pero hay que intentar también ponerlas justas y necesarias. Y a partir de ahí que tengan un rendimiento académico adecuado, que es fundamental para cualquier niño. Has mencionado la plasticidad, que hace más sencillo que esas adaptaciones, que ese niño pueda aprender a utilizar el resto visual de una forma más efectiva que una persona de una edad más avanzada. Esa plasticidad cerebral que dispone una persona de esa edad. Y has mencionado el acompañamiento, muy importantes. Pero sí que has mencionado también que a veces te encuentras con que en algunos libros pues no son los más adecuados para que los use una persona con baja visión por la forma en que están hechos. Ahí voy a la coordinación. ¿Suele ser sencillo coordinar ese tipo de ayudas y adaptaciones con el centro educativo? ¿Suele ser sencillo que el centro educativo se preste a todo aquello que esa persona necesita para alcanzar el mismo nivel que el resto de sus compañeros o puede haber a veces problemas? Yo normalmente, yo puedo hablar de la experiencia que tenemos nosotros. Nosotros es una experiencia muy positiva. Pero también hay que tener en cuenta que no, a lo mejor no se dan todos los casos. Nosotros la experiencia es positiva, realmente trabajas, el centro educativo no te va a ver, no te debe ver como una persona que le vas a decir cómo tiene que hacer su trabajo, claro que no.
Nosotros no les decimos que no tienen que hacer su trabajo, pero ellos entienden que son una parte más del equipo que vamos a hacer que ese niño salga adelante, académicamente hablando. Entonces, pues claro que nosotros nuestra experiencia es muy, muy, muy positiva. Claro que hacemos reuniones con ellos, fuera incluso de lo que es una consulta habitual, pero es una parte más de nuestro trabajo. Entonces, es una parte que tenemos que hacer. Y es así. Y si no quieres hacerlo, es mejor que no te dediques a este ámbito. Porque al final, si tú te dedicas a hacer tu parte y no quieres hablar con nadie más o no quieres contactar, no les vas a ayudar de una forma correcta. Y bueno, una preguntita precisamente sobre los centros educativos. Em, ¿Es preferible en algunos casos en los que tenemos una baja visión o ya incluso una discapacidad irnos a un centro especializado o realmente la mayoría de adaptaciones son posibles en los centros convencionales? ¿Hasta qué punto los centros especializados son importantes en ciertos casos? Nosotros los casos que tenemos están en centros convencionales, pero también depende de cada nivel de baja visión. Cuando ya el nivel de baja visión es alto, pues obviamente pues a lo mejor hay que buscar centros que estén más especializados, pero o bien hay veces que van profesionales que ayudan a este niño y se desplazan al colegio. Entonces nosotros la experiencia que tenemos son nuestros niños nuestros niños y adolescentes están en centros que no son centros especializados. Y hasta ahora han tenido tanto la ayuda de profesionales externos, de maestros externos que van de apoyo, como el equipo docente. Y la verdad es que nuestra experiencia es buena. Es buena. Nada, yo me quedaría un poco como resumen y como idea general que con lo que ha contado Elena es que, pues, que tanto a nivel laboral como a nivel educativo existen las suficientes herramientas y estrategias para que una persona, digamos, pueda desarrollar, a pesar de su discapacidad visual, pues una línea de trabajo o de estudios bastante autónoma y bastante eficaz, ¿no? Que es un poco la idea que se trata de transmitir aquí. Ha hablado de la magnificación, ha hablado de la iluminación, el contraste, de las ayudas electrónicas. Entonces yo creo que estas herramientas con un profesional que las dé a conocer y que las personalice, digamos, a las circunstancias de la persona con baja visión, hace que esta persona pueda tener una autonomía bastante buena. Es un poco la idea que yo me quedaría, ¿no? Sí, es que es así. Lo que pasa es que las personas los familiares tienen que conocer estas opciones. Claro, eso es. Y, Ese es y el la tema, idea es un es poco lo que que tratamos, que lo sí. conozcan. Y también hay situaciones en las que nos vienen con unos niveles de dificultad visual tremenda. Yo les digo, cuando tú detectas una DMAE, no hace falta que me la mandes o me la divides cuando ya esté en un 0,2 de velocidad visual. Derivará prácticamente cuando empieza a tener una dificultad que a lo mejor hay días que están en 0,6. A partir de ahí empezamos a trabajar y a mantener como un trato más estrecho para que a esa persona le vayas ayudando y poquito a poco, si va evolucionando la enfermedad y en función de qué velocidad llegue, pues esa persona tenga los recursos ya más interiorizados a nivel de usar la fijación excéntrica, por ejemplo. Y eso nos pasa mucho dentro de los ámbitos de la dificultad visual por patología visual, pero también nos pasa con la afectación neurológica. Cuando tienes pacientes que tienen daño cerebral, han tenido una pérdida de campo y otras alteraciones, pues ahí es muy importante que sepan que desde el ámbito de la optometría especializada pues puedes tener una serie de valoraciones y de ayudas y una rehabilitación visual que te va a permitir que tu día a día sea más fácil, conviviendo con la situación que hay.
que hay una situación de una alteración, de una patología, que eso no lo vamos a hacer que desaparezca, pero empleando todos los sistemas para que su día a día sea más fácil. Y eso lo desconozco. En muchísimos casos lo desconozco. Pues muy bien, yo creo que agradecerte, Elena. No sé si hay algo más, Raúl. No, nada más. Ha sido muy interesante tenerte además una vez más, Elena, con nosotros. Gracias a Y vosotros. bueno, te agradecemos mucho pues toda la información que has compartido con nosotros. Javier, no sé si quieres comentar algo más. Nada, darle las gracias a Elena una vez más y bueno, estamos muy pendientes de las cosas que ella va también difundiendo, que hace una labor de divulgación que yo creo que es importante también para que estas cosas se conozcan y encantados de que siempre esté dispuesta a colaborar con Ya lo nosotros. sabéis, siempre. Muy Vale, bien, un fuerte saludo y un fuerte abrazo, Elena. igualmente. Un abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Adiós. Hasta luego.